¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Estamos hablando de la fe, ¿se acuerdan? De lo importante de tener fe. ¿Sí? En el primer domingo hablamos está ahí en YouTube, el título era Marcados por la Fe, y hablamos de la mujer que no tenía aceite, que tenía una deuda y que lo único que tenía era aceite. Y hablamos de la importancia de saber el valor de la fe, porque tener fe es un regalo de Dios. Tener fe, si supiera el mundo lo que es la fe y lo que podemos alcanzar por medio de la fe, primero es encontrarnos con Dios, recibir la paz de Dios, recibir el amor de Dios. Ustedes saben que en los countries y en los lugares donde hay mucho dinero, tienen todo, pero no tienen nada, no tienen paz. No se puede comprar lo que vos tenés y lo que yo tengo. Es la fe. La fe que Dios nos da cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. Y hablamos que esta mujer no sabía que tenía esa vasija de aceite y que era valiosa. Y hablamos la importancia que es darle valor a nuestra fe. Parece que no tenemos nada, pero tenemos mucho más. Si leemos Hebreos 11, vamos a ver que por la fe se pueden alcanzar muchas cosas, no solamente materiales, sino por sobre todo espirituales, familiares, que son muy importantes. Después la semana pasada hablamos de que los discípulos en un momento le dicen al Señor, aumentanos la fe. No sé si se acuerdan. ¿Y por qué les decían los discípulos al Señor, aumentanos la fe? Porque Jesús estaba enseñándoles a vivir una vida contra la corriente, una vida diferente, una vida sin, ese éxito, ese exitismo que este mundo nos quiere convencer que si vos sos exitoso, vos sos una persona bendecida, vos sos una persona cercana a Dios si tenés un auto, si tenés un buen trabajo, si te va bien, Dios está con vos, pero si no te va bien, Dios no está con vos. Y eso no es así. Entonces el Señor, cuando les empieza a hablar a los fariseos de ese momento, les decía que ellos, negociaban y se beneficiaban de la fe. Y el Señor les estaba diciendo a los discípulos que ese no era el estilo de vida que Él tenía para ellos, porque lo que Dios les estaba diciendo no era que se beneficien de la fe, sino que vivan por la fe. ¿Cuántos tuvieron en algún momento que tomar decisiones cuando no tenías nada y solamente tenías la fe? ¿Sí? Nada. Y lo único que tenías era fe. Pusiste tu fe en marcha y ¿qué pasó? Dios obró, Dios se manifestó, Dios hizo algo tremendo. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo es, los beneficios de la fe no son solamente los materiales, no son solamente los personales, son los beneficios de lo que Dios puede hacer en una vida destruida y transformarla. Y cuando ellos vieron todo eso, dijeron, Señor, yo no tengo esa fe. Aumentame la fe para vivir de acuerdo a tus propósitos y a tu voluntad. Porque hoy vivir en este mundo en fe no es sencillo. Este mundo nos lleva a mentir, este mundo nos lleva a vivir en nuestra propia justicia, este mundo nos lleva ¿a qué? Al pecado, este mundo nos lleva ¿a qué? A vivir una vida dual, es decir, doble. En la iglesia soy cristiano y en mi casa soy mundano. ¿No? No está nada mal que uno quiera vivir de esa manera, pero para el Señor, ¿qué significa eso? Que si tu vida tiene dos formas de vivir, es que hay una falta de decisión. Y esa falta de decisión de consagrarte o no, el Señor la llama tibieza. Por eso cuando vivimos en fe no somos tibios. Podemos estar pasando la peor dificultad del mundo, como muchos de nosotros, el dolor, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar aquello? ¿Cuándo voy a recibir lo otro? Pero si tenemos fe, esperémoslo, porque Dios lo puede hacer. ¿Cuántos saben que Dios lo puede hacer? Entonces hablamos, marcados por la fe,
y aumentanos la fe. Y hoy quiero hablar con ustedes, el título de esta palabra se llama Al que cree todo le es posible, amén. ¿Cuántos creen al Señor? Eso significa que tu fe en Dios lo puede todo. Y cuando a veces decimos que lo puede todo, creemos que es que el milagro se puede hacer ahora. Y no es solamente el milagro una expresión de esa fe, sino el soportar, la paciencia, la paz en medio de la tormenta también es fe. La fe tiene varios aspectos, varios frutos en donde nosotros podemos decir también lo que dice esta palabra, el que cree todo le es posible. Le pido que me acompañen en Marcos capítulo 9, versículo 14. Quiero compartirles esta historia donde Jesús dice al que cree todo le es posible. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, de los discípulos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué dice? Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda que mi incredulidad. Parece que está diciendo otra cosa. O creemos o tenemos incredulidad, ¿no? Ahora lo vamos a explicar. Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, ¿está qué? Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y quiero compartir con ustedes, poder desglosarle todo el relato de lo que recién leímos, ponernos en contexto. Si podés poner el versículo 14 para que quede ahí. Jesús, el contexto de esta palabra es que Jesús había agarrado a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los había llevado al monte de la transfiguración. Eso significa que 9 de sus discípulos estaban abajo del monte esperando a Pedro, Juan, a Jacobo y a Jesús. En ese momento, en el monte, Jesús se transfigura, ¿sí? Ustedes alguna vez lo leyeron, bueno, sus vestidos se cambian en blancos, de resplandeciente, su cara parecía como un fuego. Y luego de esa situación, cuando termina de transfigurarse, y cuando bajan del monte, cuando bajan se encuentran con esta situación. Con una situación en donde los discípulos los rodeaba la multitud, estaban los escribas discutiendo, porque la palabra disputar es discutir. Entonces los discípulos estaban ahí disputando contra los escribas y contra la multitud porque algo estaba pasando.
Entonces, Jesús se dio cuenta que había un problema y que no estaban pudiéndolo resolver. ¿Sí? Eso era lo que estaba sucediendo. Lo que estaba pasando es que había una persona que le llevó su hijo al Señor, y como el Señor no estaba, estaban los discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron? Quisieron resolver el problema orando por la persona, pero no lo pudieron hacer. Y entonces es ahí donde empieza la disputa, la discusión, y también empiezan las burlas. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos no pudieron echar fuera a este espíritu inmundo, ¿ustedes les pasó alguna vez que cuando una persona está orando por alguien, por un milagro, se acerca a la multitud a ver qué pasa? ¿Les ha pasado eso? Entonces, cuando eso era lo que estaba pasando, los discípulos estaban orando, la multitud se estaba acercando, los escribas estaban mirando todo, pero no sucedió nada. Entonces, cuando Jesús los ve, que ellos estaban en aprietos, que estaban discutiendo, Jesús le dice, ¿pero qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando, que están discutiendo? Y ahí entra en acción el padre de este muchacho, que les dice lo que leímos antes. Y dice, en el versículo 17, dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echando espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. La persona esta, con el problema, al ver que estaba la discusión y que baja Jesús, la Biblia dice que cuando baja Jesús todos lo van a saludar. Hay comentarios bíblicos que dicen que todavía quedaba ese brillo en la cara del Señor y que por eso la gente se acercaba a Jesús. Pero la gente estaba abajo del monte esperando a Jesús porque había problemas, y este hombre tenía un problema, y el problema era que su hijo estaba enfermo. Y que los discípulos, ¿qué es lo que no tuvieron? ¿Por qué no lo pudieron sanar? Porque no tuvieron ¿qué? Fe. No tuvieron la fe para sanar a esa persona. Entonces Jesús, cuando escucha que ellos no pudieron, dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Esto parece que se los dice solamente a los discípulos, pero se lo dice a todos los que están ahí. Se lo dice a los escribas, se lo dice a los fariseos, se lo dice a los discípulos y se lo dice a la multitud, como diciendo, necesito que tengan fe. Yo no voy a poder estar acá siempre. Ustedes tienen que crecer en la fe para que los milagros sucedan. Entonces, ¿qué le dice? Tráiganmelo. ¿Y quién se los traen? Los discípulos. Y ahí empieza una nueva historia. ¿Por qué? Porque hay algo importante que estos discípulos experimentaban. 3 discípulos estuvieron en la gloria con el Señor y 9 discípulos estuvieron abajo tratando de sanar a este enfermo, ¿no? Y no pudieron hacerlo. ¿Por qué no pudieron hacerlo? ¿Quieren saber por qué no pudieron hacerlo? ¿Quieren saber por qué a veces nuestra fe no resulta? ¿Lo quieren saber? ¿Por qué? Porque había un ambiente como abajo. Había un ambiente hostil. Había un ambiente de discusión. Había un ambiente que no estaba preparado para que esa fe obre en esa vida. Ni siquiera los discípulos pudieron, aunque conocían al Señor, aunque estaban con Él, aunque ayunaron con Él, aunque estuvieron con Él, no pudieron. ¿Por qué? Porque la fe necesita de nuestra consagración y de nuestra confianza en el Señor. El único que puede llegar a un lugar donde está todo dado vuelta, todo destruido, todo mal. Imagínate un matrimonio que está pidiendo un milagro a Dios, pero ni se hablan, están todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo peleando. ¿Esa fe va a obrar? Esa fe no va a obrar, porque se necesita un ambiente de fe, un ambiente de orden, un ambiente de paz,
un ambiente de confianza para que Dios obre. El único que puede hacer que las cosas suceden en ambientes diferentes y difíciles es Jesús. Porque si hay algo que siempre leemos en la palabra es que cuando Jesús llega a un lugar, todo es posible. ¿O no? Todo es posible. Este hombre se dio cuenta de que sus discípulos no pudieron resolver el problema porque no tenían fe. Ahora, ¿por qué no tenían fe? Recuérdenlo. ¿Por qué necesitamos creer y tener fe? Porque cuando tenemos fe, Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Ustedes tienen problemas, hermano? ¿Sí o no? ¿Tienen anhelos, tienen peticiones, tienen deseos? Para que Dios escuche esa oración y para que esa fe se ponga en marcha, no a mi manera, sino a la manera de Dios, necesitamos crear un ambiente interior. ¿Cuántas veces oramos y no estamos conectados a Dios? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios algo y no estamos bien delante de Dios? Dios por misericordia muchas veces obró, pero hay momentos donde Dios nos quiere enseñar lo importante que es crecer en la fe. La gracia es abundante, pero Dios está detrás de ayudarnos a crecer en la fe. Por eso hay cosas que ya Dios no está haciendo en nuestra vida. Por eso hay cosas que oramos y oramos y oramos y no suceden. ¿Por qué? Porque necesitamos generar no un ambiente externo, un ambiente de adoración, no un ambiente interno de paz. Si yo tengo algo con mi hermano, si yo tengo algo en mi casa, si yo tengo algo en mi corazón, no puede convivir la santidad con el pecado. Tenemos que tomar una decisión. Y ese es el ambiente de fe, de creer lo que yo estoy viviendo, de creer en quién estoy confiando, de tomar una decisión implacable en contra de aquello que apaga mi fe. Toda la multitud, toda la gente que estaba viendo, los escribas que estaban discutiendo, hicieron sentir peor a los discípulos de que no tenían fe. Y esa es la religión, que a nosotros nos dice, lo que pasa es que no tenés fe. Y la realidad es que tenemos fe, pero no sabemos cómo practicar la fe, ni sabemos cómo llevar adelante esta fe tan importante que tenemos. Por eso cuando llega Jesús dice, ¡oh, generación! En otra, incrédula. ¿Por qué dice generación incrédula? ¿Saben lo que significa incrédulo en el original? Infiel. Eso significa incrédulo. El que no es fiel con el Señor. No significa de si creemos o no creemos. Significa de ser fieles siempre al Señor. Y esa fidelidad va a cambiar nuestra oración, va a cambiar nuestro corazón para que podamos alcanzar lo que necesitamos alcanzar. En algunos de nosotros Dios está siendo detallista en que nos transformemos en fieles. Porque creer no es un sentimiento. Hoy tengo fe, mañana no, tengo fe siempre. Creo siempre en el Señor, porque Él ya fue fiel y lo va a seguir siendo. Ahora, este hombre hizo algo importante. ¿Saben qué hizo? Él enfrentó una vez más. ¿Qué enfrentó este hombre cuando leemos el relato? Cuando le dice, y tus discípulos no pudieron. ¿Saben lo que enfrentó este hombre? Enfrentó una vez más el no. ¿Cuántos están cansados del no? No se puede. ¿Cuántos están cansados del no se puede? Este hombre fue a Dios, este hombre fue a los fariseos, este hombre fue a los escribas, este hombre fue a los discípulos. ¿Y qué le dijeron? Una vez más se enfrentó, no es posible, no se va a poder, esto es imposible, no es posible. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, no es posible. ¿No estamos llenos del no es posible? ¿No estamos llenos de la incredulidad? De que no se va a realizar, de que es imposible para nosotros. Pero él hizo algo tremendo y es que insistió. Saben, acá noté una frase que la puso el Espíritu Santo en mi corazón
Los discípulos le dijeron, ¿alguna vez escuchaste esto? Ya no se puede hacer más nada. Hace mucho tiempo que está el chico así, ya no se puede hacer más nada. Hace mucho tiempo que tu familia está así, ya no se puede hacer más nada. Hace mucho tiempo que tu corazón convive con el pecado, ya no se puede hacer más nada. Hace mucho tiempo. Pero cuando él vio a Jesús, fue el primero. Imagínense, hermano, había una multitud. Y el Espíritu Santo me decía esto. Cuando él vio a Jesús y a toda la multitud que lo saludó, él insistió, gritando, con una voz más fuerte que la de toda la multitud que estaba ahí. Y esto hizo que el Señor ponga sus ojos en este hombre. Y cuando Jesús enfocó los ojos en ese hombre, esta persona estaba preparada para decirle de nuevo todo el problema e insistir, este hombre, frente a su problema, frente a los no de los discípulos, porque no le dijeron no cualquiera, le dijeron que no los discípulos. Esos discípulos habían hecho milagro un montón de veces, pero no pudieron ahora, porque no eran Jesús. Y este hombre insistió y gritó más fuerte, hermano, y esto es lo importante, insistió tanto que el Señor, ¿eso qué significa? Que superó los propios no de los demás, los propios no internos, los no puedo, lo no es posible, porque Él sabía que donde estaba Jesús, hermano, todo era posible. Y esto es lo que nosotros también tenemos que absorber y creer, porque estamos rodeados de incredulidad. ¿A quién les pasa eso? Hola, sí, ¿cómo estás tú? Hola, sí, hola, se entrecorta. ¿Yo qué vengo a decirte hoy, en esta mañana? Que quizás otros no pudieron, que quizás golpeaste muchas puertas, pero que sigas insistiendo en Jesús, porque cuando Jesús llega, hermano, a tu casa, a tu familia, a tu cuerpo, a tus hijos, todo es posible. Y no podemos dejar que esa incredulidad nos convenza de que no es posible. No podemos desfallecer, no podemos quedarnos. Tenemos que insistir. Este hombre, ¿qué podría haber hecho este hombre, hermano? Analicémoslo juntos. ¿Qué podría haber hecho este hombre cuando le dijeron los discípulos que no? ¿Está Jesús acá? No, no está. No sabemos a qué hora va a venir Jesús. ¿Pueden orar por él? Sí, claro. Oraron por él, pum, no pudieron. ¿Y qué tendría que haber hecho este hombre? Si se hubiera resignado. ¿Cuántos están resignados? Hubiese agarrado al nene y se hubiese ido, porque Jesús no estaba, porque los discípulos no estaban. ¿Y saben qué? Quiero decirles algo, donde no hay fe, ¿querés que te diga algo? Hay discusión. Donde no hay fe hay discusión. ¿Sabés qué tipo de discusión hay? De lo que Dios puede a lo que no puede. La discusión que hay es con tu alma, con Dios. Yo siento que no podés, pero yo sé que podés. Y se genera una discusión. ¿Se entiende? Entonces este hombre podría haber agarrado al nene y decir, listo, ya está, me convenzo de que no se puede. Porque ese nene, ¿cómo estaba, hermano? Vamos al texto siguiente. Este hombre estaba en la ruina y yo quiero que te pongas a pensar en este hombre. Él dice, bueno, lo sacude con violencia, cayendo en tierra, lo revuelca, echando espumarajo. ¿Y qué más dice? Y lo tira en el fuego, ¿no? ¿Estaba ahí antes eso lo del fuego o no? ¿O estaba después? Y lo mete en el fuego, en el agua. ¿Eso qué significaba? Que el padre le tenía que dar toda su atención. El padre no podía trabajar, hermano. El padre no podía ir a hacer los mandados, hermano. El padre tenía que estar con el chico porque le agarraba este espíritu inmundo y lo revolcaba en el fuego, lo revolcaba en el aire y lo quería hacer morir. Entonces el hombre no solamente tenía el problema de su hijo, sino que él estaba inmerso en un problema que no se podía solucionar, pero este hombre estaba, no sé qué tenía una fe tan grande que cuando escuchó hablar de Jesús,
aunque fue al lugar donde él estaba, aunque los discípulos le dijeron que no, cuando apareció Jesús se le tiró encima. Y le dijo: mi hijo, te respondo, ¿qué están disputando? ¿Por qué están discutiendo? Porque quisieron sanar a mi hijo y no pudieron. Y los escribas, ¿cómo estaban? Haciéndose un festín. ¿Por qué? Porque ¿sabés lo que hace la religión cuando vos sentís que no tenés fe y no podés? La religión que hay en tu corazón te hace callar, te hace dejar de orar, te condena, te culpa, te hace sentir frustrado y fracasado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, como hizo este hombre? Llevar nuestros problemas, nuestras dificultades, ¿a dónde? Hasta Jesús. Yo hasta Jesús no paro. Yo no me voy a quedar en la mitad, yo voy a llegar hasta donde está Jesús. Y voy a hacer que Jesús ponga su atención en mí. Voy a gritar más fuerte que toda la multitud, porque quiero que se solucione mi problema. ¿Y saben lo que veo en este hombre? Lo que a veces no veo en la iglesia. ¿Saben lo que veo en este hombre? Que este hombre sí quiso solucionar lo que le pasaba. Pero hay veces en nosotros que veo que no se quiere solucionar. ¿Por qué no se quiere solucionar? Porque nos cansamos y nos desanimamos al primer no es posible. Y nos vamos a casa con la mochila en el hombro. Y este hombre nos enseña que sí se puede y que no va a parar hasta encontrar. Por eso cuando le dijo a Jesús, le dijo todo. Y ahí dijo: generación incrédula, tráiganmelo. ¿Quién se lo trajeron? Imagínate, estaba Pedro, Juan y Jacobo mirando toda la escena porque ellos no entendían nada como Jesús, y se lo traen los otros discípulos al muchacho. ¿Y cuando qué dice? Más adelante, versículo 23. 21, perdón. El versículo 20, perdón. Cuando vio quién a quién. ¿Quién a quién vio? ¿Qué espíritu? Eso significa que todos tus problemas, cuando ven a Jesús, tienen que huir o resolverse. Este hombre trajo al niño, pero acá la Biblia nos relata que cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, lo empezó a ¿qué? A sacudir con violencia, porque había llegado la libertad, porque había llegado la presencia de Dios. Y a mí esto me impacta, porque todos nuestros problemas o dificultades o situaciones personales, cuando las enfrentamos con Jesús, son transformadas, hermano. ¿Será que tenemos muchos problemas? ¿Será que tenemos la mochila llena de dificultades porque la llevamos muy poco delante de Jesús? ¿Porque nos convencimos que el Evangelio es que Dios ya sabe lo que me pasa? ¿Que Dios va a obrar porque Él ya sabe por la gracia? No, Dios va a obrar cuando, como esta persona, nos acerquemos al Señor. Ahora esta persona se acerca al Señor y ¿qué le dice? Le explica todo de nuevo y Jesús le dijo al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y Él le explica y le dice, versículo 22, dice: lo echa al fuego para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre se acercó, le pidió ayuda y me encanta esto, porque esto habla de una dependencia. Si puedes hacer algo, Señor, si querés hacer algo, no es como nos ha enseñado a orar muchas veces, es más fácil, en el nombre de Jesús hecho está ahora, gloria a Dios. A veces funciona, pero a veces Dios quiere calar más profundo y enseñarnos la verdad de la fe. Si puedes hacer algo. ¿Y qué le dice? ¿Quién le decía a una persona ten misericordia? Solo a Dios se le pide misericordia. Eso habla de que lo reconoce como Dios. Y le dice, ayúdanos. Y ahí le dice el Señor lo siguiente: si puedes creer, al que cree, algo es posible. Todo es posible. Si puedes creer, es decir, si podés hacer algo, y Él le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Pero qué? Ayuda mi incredulidad. ¿Saben lo que significa? Ayuda significa socorreme. Y lo que le está diciendo al Señor es: yo creo para este milagro. ¿Te lo comparto lo que dice? ¿Cuántos creen? Y se van a identificar con esta persona. Yo creo en que podés hacer este milagro, pero ayuda mi incredulidad porque mi fe es deficiente, es imperfecta y tengo miedo, tengo temores, tengo luchas. Y yo quiero que me ayudes para que esta fe se perfeccione. Eso es lo que le estaba diciendo. Yo creo, ayuda mi incredulidad, ayuda mi fe es incompleta, defectuosa, frágil. Y a veces me atacan los temores. ¿Cuánto tienen temores? Porque cuando te querés poner las pilas contra tus problemas para que Jesús se manifieste, ¿qué pasa? ¿Te agarran qué? Y claro, te subís a la barca con el Señor, qué lindo, está todo tranquilo hasta que Él se duerme. ¿Y qué pasa? Se empieza a agitar todo. Y vos tenés miedo de que no vas a llegar a la meta, de que las cosas... Era toda una emoción. No es una emoción, es una realidad. Entonces este hombre nos enseña qué hacer con lo que nos pasa. ¿Qué hacer cuando tenemos un problema? ¿Qué hacer cuando tenemos una dificultad? ¿Y qué respuesta tenemos de parte de Dios? Porque saben una cosa, a muchos de nosotros el diablo nos miente. ¿Querés que te diga? Te paso el diario del diablo, porque es siempre el mismo. No calificás, vos estás en pecado. Por eso estás así. Por eso Dios no te ayuda. Porque cometiste muchos errores en el pasado. Ya pasó el tren de la bendición. Ya no estás no estás apto para la bendición de Dios. Ya pasó tu tiempo. Eso es lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Si puedes creer. No le dijo tus pecados, tus problemas, no le habló del pasado, no le habló de sus errores, no le habló de nada de eso. Le habló de que tenga ¿qué? No escucho. Que tenga fe. Porque siempre que te encuentres con Jesús y le hables de tu situación, te va a decir que tenés que tener fe. Es que no la tengo. ¿Y qué le vas a decir? Ayúdame en mi incredulidad. Porque al que cree todo le es posible. ¿Saben por qué los discípulos no pudieron resolver ese problema? Yo ya se los dije. Porque no tenían fe, no porque no tenían fe solamente. Porque no estaban preparados en su interior. La fe no es algo que es 2 más 2, 4. Bueno, reprendo al diablo, echo fuera el espíritu mudo y sordo y se va. No se sujetó ese demonio, hermano. Los problemas no se sujetan a tu autoridad porque no tenés fe, y porque no tenés fe no tenés autoridad. Entonces necesitas recibir esa autoridad, poner en orden tu vida, como dice versículo 28. Miren lo que dice, acá está la respuesta. Cuando él entró en su casa, en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y acá está la explicación. Y él les dijo: este género no sale con nada, puede salir, sino con oración y ayuno. Todos sabemos que tenemos que orar, pero todos asociamos al ayuno con la falta de comer, con la falta o con la disposición de separarnos un tiempo para no comer y orar, para dedicarnos a la oración. Pero eso no es solamente el ayuno. El ayuno es consagración, el ayuno es santidad, el ayuno es creer, no es dejar de comer. Dejar de comer deja cualquiera, pero consagrarse no lo hace cualquiera. Vivir en santidad no lo hace cualquiera. Entonces Jesús les está diciendo: ese ambiente que ustedes necesitaban para que se haga el milagro no se hizo porque ustedes no se consagraron. Y este hombre que ustedes le dijeron que se vaya, se quedó acá insistiendo, y cuando le dije si podía creer, él dijo: sí, creo. Y cuando le dice: ayuda a mi incredulidad,
¿Saben lo que les está diciendo ahí? Ayúdame a consagrarme, ayúdame a santificarme, ayúdame a creer en ti. ¿Saben lo que es ayuno? Ayuno es adoración, no es no comer. Ayunar es vivir una vida consagrada a Dios. Ahora, ¿se entiende por qué no pudieron? Porque ¿saben qué pasa, hermano? Esto es una... Si vos lees el pasaje, ¿saben por qué no se pudieron consagrar? Te lo digo simplemente porque no estaba Jesús. Y si en tu vida y en mi vida no está Jesús, no nos podemos consagrar. Si en tu vida mañana, lunes, no está Jesús, no te podés consagrar. Si en tu vida el martes no está Jesús, no te estás consagrando. Miércoles, no es que Jesús está en tu corazón y ya está, todo lindo, estoy consagrado. Sí, vas a entrar al cielo quizá, no sé, vamos a ver. Dios quiera que sí. Pero el enemigo le mintió y le dijo, nos miente a nosotros, perdón. ¿Sabes por qué no recibís? Por tu pasado. Y Jesús lo único que te pide es fe. Frente a tu matrimonio te pide fe. Frente a tu casa te pide fe. Frente a tu realidad te pide fe. Ahora, ¿cómo hacemos? Y terminamos. ¿Cómo enfrentamos la incredulidad? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Cuántos tienen un peso? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como dice, esto siempre a mí me llamó la atención, a nivel gramatical. Correr con paciencia, ¿cómo es? Contámelo. O corro, ¿no? O corro desesperadamente, o corro, no sé cómo es. Pero te está diciendo a la hora de tomar tu ritmo y sé paciente, porque tenés una carrera por delante. ¿Y cómo tenemos que avanzar en esa carrera? Poniendo nuestros ojos en Jesús. ¿Cómo enfrentamos la incredulidad? No sacando nuestros ojos de Jesús, de la fuente de esperanza, de la fuente de paz, de la abundancia de palabras, de la abundancia de fe. Hermano, Dios va a hacer el milagro cuando Él quiera. Hasta ese entonces nosotros tenemos que orar como este hombre. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Puesto los ojos en Jesús. Lo otro, perseverando en oración. Nos desanimamos cuando no recibimos. ¿Este hombre se desanimó? ¿Este hombre desde hace cuánto tenía el problema el nene? Desde niño. Y ya era un muchacho. ¿Se desanimó? Quizás perdió todo lo que tenía. Quizás no tenía nada, pero lo que tenía era una fe de que alguien podía ayudarlo. No perdió la búsqueda y la oración. Por eso dice Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseveren en la oración. Y nos enseña a nosotros hoy cómo tenemos que orar. Padre, te pido por mi hijo, te pido por esto. En el nombre de Jesús te pido. Gloria a Dios. Y te doy gracias. ¿Saben que dar las gracias es fe? Dar las gracias por lo que no tenés es fe. Dar las gracias por cómo no estás, te sentís mal y decís, yo te doy gracias porque yo me siento bien. Te vas a sentir peor, pero va a llegar un momento que esa oración, tu fe puesta en Él, en que todo es posible. Y lo lindo de esto, ¿saben qué es? Que esto es personal. Nadie te puede ayudar en tu fe. Nadie. Es algo personal. Lo que estás enfrentando es algo personal y está ayudando a crecer tu fe. Por eso dice, perseverad en la oración velando. ¿Saben lo que significa eso? ¿Viste cuando el nene empieza a caminar y no querés que se caiga? Velar es estar mirando a que no se caiga.
velando con acción de gracias. Gracias, Señor. Abrir la caja del negocio, estamos mal, pero gracias, Señor, porque esta caja se va a multiplicar, va a haber dinero, va a haber abundancia, va a haber vida, va a haber salud. ¿Cómo más? Alimentando nuestra fe. ¿Estás alimentando tu fe? Entonces, ¿cómo te vas a sentir bien? Te sentís lo peor, porque tenés al mejor y no estás correspondiendo a su amor, entonces te sentís el peor o la peor. Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuántos ya saben lo que tienen que hacer? El que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de ese texto? Le es pecado. Uy, uy, uy. Así que dice la palabra de Dios que tenemos que alimentar nuestra fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Vos querés tener fe? ¿Sí o no? ¿Cuánto estás leyendo? Y yo te voy a decir cuánta fe tenés. ¿Cuánto estás agradeciendo? Y yo te voy a decir cuánta fe tenés. ¿Cuán puestos tus ojos en Jesús están? Y te voy a decir cuánta fe tenés. La fe, en el tiempo que estamos esperando, es la que nos ayuda a no apartarnos del camino, a no desviarnos de la verdad, a no lamentarnos por lo que no está pasando, porque creemos que va a pasar, a no cometer el error que cometió Sara cuando Dios le dijo que le iba a dar una promesa. Ella se rió, tenía 99 años, y como la promesa no llegaba, ¿qué hizo? Lo ayudó a Dios. Y le dijo a Abraham, ¿por qué no tenés un hijo con la esclava? ¿Y quién nació de la esclava? Ismael. ¿Y por qué ahora Israel está siendo atacado por Hamás, por Hezbolá, por Irán? ¿Por qué? Porque Sara y Abraham tomaron una mala decisión. Y hasta el día de hoy, los judíos, el pueblo de Dios, sufren esa mala decisión. Porque cuando no tenemos fe, sufrimos. Pero cuando tenemos fe, somos bendecidos. Ella no decidió esperar, ella lo quiso arreglar. ¿Cuántos quieren arreglar las cosas ustedes? Sí, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo otro. Como dije una vez en una prédica, no hagas más nada, solo orá, solo clama al Señor. Como este hombre que clamó a Dios y Dios obró en su vida. Yo quiero animarte, porque no llegamos sin la palabra de Dios, nuestra fe no se va a aumentar, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es espíritu, es verdad, y necesitamos leerla y escudriñarla para que Dios obre. Amén. Al que cree todo le es posible. Insistir, buscar a Dios, no quedarte con el no. Basta de convencerte de que no se puede. Basta de convencerte de que no es posible. Llegó un nuevo tiempo, un tiempo de fe. Un tiempo de fe. Los que se levanten en fe van a ver lo que Dios puede hacer. Vas a ver todo lo que Dios puede hacer. No te vayas con el no. Es el momento de clamar. Amén. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias.